verdad que volvernos a encontrar como todos los viernes. Particularmente yo estoy súper contenta de presentar nuestro invitado de hoy, Luchito Luis Muñoz, que es un compañero de la escuela bíblica. Y la verdad que desde que yo empecé pues los caminos con la escuela bíblica, bueno, él no lo sabe, pero en realidad su testimonio impactó muchísimo mi vida. Me dio esperanza en una, ay, bueno, no quiero llorar, pero bueno, me dio esperanza en una situación familiar donde yo pensaba que no había esperanza, y su testimonio me impactó tanto que me devolvió un aire muy, muy grande en mi fe. Y por eso es que estoy súper contenta, súper feliz de que él nos acompañe esta noche. Hemos compartido pues ya algún tiempo en este caminar de la escuela bíblica. Y Luchito, de verdad que gracias, gracias por tu sí, gracias por tu ejemplo, por tu testimonio. Y bueno, aquí le dejo pues estas muchachas para ese tema que nos has preparado, que yo sé con mucho cariño. Claro que sí. Tati, les pregunto, ¿de micrófono estoy bien? ¿De audio? Ok. Súper. Y les pido disculpas por la iluminación, pues así como de película de terror, pero es que me vine para donde mis suegritos y bueno, aquí como que no tengo mucho control sobre eso, pero es hasta apropiado porque aquí detrás de la casa de ellos, como en el patiecito, y esto parece como un monte santo, aquí no escucha nada, las chicharras por ahí, un sapo, pero no, lo más de sabroso. Bendito sea el Señor. Tati, muchísimas gracias por tus palabras. A mí me conmueve mucho lo que dices porque en últimas, yo creo que la mejor manera de nosotros evangelizar es desde nuestro testimonio, porque es como, estamos como tal vez no vendiendo en algo que no creemos, no estamos vendiendo algo que no creemos, sino que estamos mostrando algo que nos ha cambiado nuestras vidas, algo, un acontecer en nuestras vidas y, y como al exponer lo que nosotros éramos antes y lo que nosotros somos ahora y que lo que hubo en la mitad de todo eso fue Jesucristo el Señor, motiva, yo creo que motiva a cualquier persona que esté pasando una situación difícil, que tal vez lo haya tratado todo y bueno, entonces muchísimas gracias por esas palabras, Tati, y verdaderamente me alegra estar aquí con ustedes y veo que aquí son muy juiciosas con las cámaras, oiga, tremendo, ¿ah? Más de la mitad con las cámaras puestas, bendito sea Dios. Muy bien, entonces, Moni me pidió, pues, hace un par de semanas que compartiera este tema con ustedes y a mí me llenó de alegría porque yo sabía que iba a ser algo que le iba a tener que poner todo el corazón y algo que iba a tener que preparar muy bien. Y me he preparado desde la Eucaristía, me he preparado en oración y me he gozado mucho preparando este tema porque el tema sacramental, el tema de los sacramentos tiende a ser algo delicado, especialmente en medio de las personas que tal vez están eh, como que no es, como que están todavía un poco tibios en el tema de la fe, personas que tienen todavía muchas preguntas y bueno, tiende a ser como un tema delicado. Sin embargo, yo he encontrado con el tema de los sacramentos que tiene mucho que ver la manera en que nosotros estemos mirando los sacramentos. Entonces, me alegra mucho que la semana pasada haya estado el padre Paco compartiendo pues el tema sacramental y que haya dado pues su perspectiva o lo que su experiencia pues desde los sacramentos de una manera más teológica y me ayuda eso mucho porque yo vengo esta noche a hacerlo de una manera un poco más querigmática. Es decir, para mí los sacramentos a día de hoy los veo de una manera y les digo de una vez que es el objetivo de esta enseñanza. El objetivo de esta enseñanza es que terminemos tú y yo viendo los sacramentos no como un set de reglas, no como algo que tenemos que simplemente cumplir, sino que lo veamos como un camino de obediencia que nos propone nuestra iglesia para vivir la vida que Jesús nos llamó a vivir. Y eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Que nosotros andemos viviendo una vida que no estamos llamando a vivir por Jesucristo el Señor es un desperdicio,
por bien que nos esté yendo en algún área de nuestra vida que nosotros estemos ejerciendo, sea financiera, sea en relaciones afectivas. Si estamos haciendo algo que el Señor no nos llamó a hacer, eso se está perdiendo. Entonces, qué bueno que empecemos a ver o que tratemos de darle una mirada a los sacramentos como el camino de obediencia que nos propone la iglesia para vivir la vida que Jesucristo, el Señor, nos llamó a vivir. Y a mí eso de verdad que me emociona mucho. Los sacramentos se definen como signos visibles de la presencia de Dios en medio de los hombres. Y estos signos visibles en mi vida, en mi experiencia, como les compartí ahorita, lo quiero hacer desde una manera muy querigmática. Entonces, el querigma, yo sé que aquí en la escuela nos lo repiten todo el tiempo, pero a mí me gusta que en las enseñanzas, cuando se habla del querigma, también se recuerde lo que es el querigma, porque si vamos a empezar por ahí y si es algo tan importante, qué bueno que lo tengamos claro. El querigma es el anuncio, como decía ahorita Tati, es el anuncio testimonial de la vida, enseñanza, pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Ese es el querigma, el anuncio testimonial de la vida, enseñanza, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y el querigma, compartía Juan David en una charla que le escuchaba yo hace unos días. El querigma es el hilo conductor que atraviesa mi vida de fe. Entonces, ese anuncio testimonial de la vida, enseñanza, pasión, muerte y resurrección de Jesús es el hilo conductor de mi vida de fe, de mi experiencia de Dios. Es decir, todo nace desde ahí, porque para mí va a ser muy difícil tratar de evangelizar, tratar de presentar a Jesús, tratar de cambiarle la vida a una persona, tratar de hacer o de pedirle a alguien que cambie su vida, tal vez que deje el vicio, tal vez si no tengo una experiencia de Dios. Entonces el querigma tiene que ser eso que a mí me mueve, tiene que ser ese hilo conductor que atraviesa mi vida de fe. En todo lo que yo haga en mi fe, tiene que ser querigmático. Tiene que notarse que Jesucristo el Señor ha pasado por mi vida. Muy bien. Entonces, empecemos por el principio. Esta enseñanza voy a tratar de dividirla en 4 punticos y el punto número 1, el principio. Entonces, para que le demos una mirada un poquito más amplia al tema de los sacramentos. En el principio, todos estamos, yo pensaría que todos sabemos o hemos escuchado o hemos leído sobre Adán y Eva. ¿Qué es lo que pasa con Adán y Eva? Dios crea a Adán y Dios crea a Eva y son la primera familia, ¿cierto? Esposo y esposa, son lo que conocemos nosotros como el núcleo familiar, ellos son la primera familia. Y llega la serpiente y tienta pues a Eva y terminan pecando. Entonces, desde el principio, desde la primera familia, empieza a ser corrompida por el pecado. Y entonces ya se viene la descendencia de Adán y Eva, ¿cierto? Está Caín, que mata a Abel. Y entonces en la descendencia de Adán y Eva, que está Caín y está después Set, y empieza esa descendencia, que los descendientes de Set son justos y siguen mirando al único Dios y siguen manteniéndose fieles a Dios, y están la descendencia de Caín, que está ya de espaldas a Dios y teniendo diferentes dioses y una cosa y la otra, hasta que llega el punto pues en esa descendencia donde los dos se terminan uniendo, la descendencia de Seth, la descendencia de Caín, y entonces es cuando llega el diluvio. Y entonces Dios encuentra en Noé un corazón justo, alguien que no ha perdido la mirada de Dios, alguien que se ha mantenido justo, alguien que no se dejó llevar por la corriente, y llega una nueva alianza, ¿cierto? Y entonces después, desde la descendencia de Noé, también empieza a ser corrompida por el pecado. Entonces vamos viendo que desde el principio y desde Adán y Eva, somos una familia que nos corrompió el pecado, nos manchó el pecado. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros llegamos al tema del bautismo, y ojo, esto me tocó aprenderlo a los golpes. Cuando nosotros llegamos al tema del bautismo, empezamos a decir, bueno,
pero ¿por qué me tengo que bautizar yo o por qué tengo que bautizar a un niño que no tiene pecado? ¿Por qué tengo que bautizarme yo o por qué me tuvieron que bautizar a mí cuando yo no tenía ningún pecado? Entonces yo hablaba de esto con mi hermano el otro día y yo, parce, vea, lo que pasa es que yo creo que nosotros, yo soy el romántico que piensa que todos somos hijos de Dios. Entonces yo le presentaba eso a Pipe, yo, parce, para mí, claro, el bautizo es muy importante, pero todos somos hijos de Dios. Y entonces mi hermano me decía, parce, sí, todos somos hijos de Dios, pero mira, por ejemplo, a tu hijo Isaac. Tu hijo Isaac, tú estarías bien si no tiene tu apellido. Y yo le digo, no, pero es mi hijo. Y él, sí, es tu hijo, pero tú quieres que él tenga tu apellido. Tú quieres que la gente sepa que él es tu hijo. Entonces hay cosas que simplemente hay que hacer. Y a mí me encantan las enseñanzas de mi hermano. Él tiene un gran don de Dios y aquí lo han tenido varias veces. Él es ingeniero civil de profesión y a mí me encanta, yo le digo a él que él es el ingeniero de la fe, porque un ingeniero no se diferencia pues de un arquitecto, porque a un arquitecto le gusta que las cosas se vean bien, independientemente si se van a sostener. El ingeniero es todo lo contrario. El ingeniero no le importa si algo se ve bien, lo que le importa es que no se vaya a caer ese puente. A mí píntelo y maquíllelo como quiera, pero yo le voy a decir si ese puente no va a aguantar el peso o si ese edificio se les va a derrumbar. Entonces, mi hermano es de los que en la enseñanza de la fe lo mira desde esa mirada fundamental. Mi hermano siempre se basa en las escrituras y ya le deja el tema a uno. Mire, yo le digo y le explico desde las escrituras, se lo pongo de una manera, le doy argumentos que simplemente no se van a caer y bueno, y ya usted decide qué es lo que quiere hacer. Entonces, cuando él y yo tuvimos esa conversación sobre el bautismo, entonces yo quedé muy cuestionado y seguí pues como orándole al Señor porque no era como que yo negara el bautismo ni nada de eso, sino que seguía en mi mentalidad y en mi romanticismo de que todos somos hijos de Dios independientemente. Y preparando este tema pasó algo muy especial. Hace unas semanas me he estado leyendo un libro que nos lleva a ver, digamos, la Biblia entera de una manera más fácil de entender. ¿Y a qué me refiero? Cuando nosotros cogemos la Biblia, nosotros tendemos, la primera tentación es a leerla de principio a fin, o a coger un libro y empezar a leerlo de principio a fin, como si fueran simplemente todos capítulos, como si fuera un libro cronológico. Y entonces terminamos confundidos. La mayoría de personas que se ponen en esas, incluyéndome a mí, cuando llegamos al 10º capítulo del Génesis, nos empezamos a caer porque es que no está llenando nuestra expectativa del libro como uno lo lee tradicional. La Biblia tiene poemas, la Biblia tiene los evangelios, tiene cartas, tiene profecías, ¿cierto? Tiene salmos, tiene historia, tiene leyes. Entonces es algo muy complejo como para uno sentarse y leerlo de principio a fin. Entonces este libro que me conseguí ya lo pone de una manera no resumida, pero te lleva a verlo desde el principio de los tiempos de Adán y Eva y cómo termina todo y comienza todo con Jesucristo el Señor. Y para mí fue de gran bendición este libro porque me llevó a entender lo que les comentaba al principio. Nosotros descendemos de una familia, nosotros descendemos de Adán y Eva, claro que sí, y Adán y Eva, hijos de Dios. Entonces, esa es nuestra descendencia, claro, hijos de Dios, pero ojo, por medio del bautismo, y eso me encantó, por medio del bautismo llega Jesucristo el Señor y nos dice, independientemente de lo que haya hecho tu familia, de lo que hayan hecho tus antepasados, tú empiezas de nuevo y tú empiezas en comunión conmigo. Entonces, todos somos hijos de Dios, lo sigo creyendo, claro que sí. La gran diferencia que marca el bautismo en la vida de una persona es una persona que sigue bajo el poder del pecado y la otra persona que viene Jesucristo el Señor y entramos en comunión con Él desde el bautismo. Y eso a mí me encantó. Eso a mí me encantó. En ese momento entendí yo que no se trata de que nos bauticen y automáticamente hijos de Dios o no hijos de Dios. Se trata de que el bautismo sana todo ese pedo que armaron nuestros antepasados, porque eso fue tremendo. Eso era de que se acostaba uno con no sé quién, el otro con no sé cuánto, que mató a no sé quién. O sea, era un caos total, lleno de pecado.
tanto que al Señor le tocaba tenía que renovar la alianza una y otra vez, renovaba esa alianza porque no podían, seguían bajo las cadenas del pecado. Por eso a Jesucristo el Señor lo conocemos como la alianza nueva y eterna. Nueva y eterna, porque a mí me encanta, lo que más me gusta de eso es que lo nuevo y eterno acontece todo el tiempo. Es decir, cuando yo decido cambiar mi vida, cuando yo decido dejar algún vicio, cuando yo decido dejar alguna relación afectiva que me está llevando a pecar, cuando yo decido tomar todas estas decisiones de vida por la propuesta de Dios, es nuestro Señor creando y recreando desde nosotros, desde nuestras vidas, una nueva alianza con nosotros, con cada uno de nosotros. Y eso es lo más bello de Jesús. Eso es lo más bello de Jesús, que es con cada uno de nosotros que hace una nueva alianza. Entonces el bautismo termina siendo que tú y yo, si bien descendemos de una familia que se perdió en el pecado, tú y yo empezamos y llegamos al mundo y nos bautizan y estamos en comunión con Dios. Estamos en comunión con Dios y obviamente hay que celebrarlo. Por eso celebramos el bautismo. Eso a mí me encanta. Por eso celebramos el bautismo, porque es tú y yo diciendo, ¿qué importa lo que pasó? ¿Qué importa aquel pecado original que nos apartó del Padre? ¿Qué importa todo eso? Vino Jesucristo, el Señor, y por ende, y por medio del bautismo, estoy en comunión con mi Padre. Y eso es precioso. Muy bien, entonces eso sería lo que es el principio, punto número 1. Entonces, punto número 2, el nuevo camino. El nuevo camino. Entonces, ya nosotros estando en comunión con Dios, usualmente pues cuando estamos pequeños o tal vez cuando tenemos un encuentro con el Señor ya adultos y empezamos pues nuestro proceso sacramental y todo eso. Cuando nosotros entramos en este nuevo camino, en mi caso, y como les decía, esto va a ser muy querigmático, si bien pertenecía pues a la iglesia y mis padres desde todo su amor quisieron siempre lo mejor para mí, para mi hermano. Tuvimos una fe, digámoslo así, como un poquito superficial, de misa los domingos y estas cosas. Entonces, cuando llegamos a nuestra adolescencia, mi hermano y yo pues perdimos o sea, se nos olvidó, ¿cierto? Se nos olvidó o tal vez no entendíamos. Y obviamente pues nos metimos ahí en un par de pedos y bueno, y yo en especial terminé en una situación un poco comprometedora, una amiga muy especial por ahí quedó en embarazo, entonces me vi yo en una situación pues muy difícil en mi vida porque el ejemplo que me habían dado mis papás pues era el ejemplo de un papá, de una mamá casados y con sus hijos, una familia, ¿cierto? Entonces, cuando yo llegué a ese punto, pues que había pues dejado embarazada a una muchacha pues con la que yo andaba, llegó el momento donde me tocó cuestionar mi vida y lo que yo estaba haciendo. Y yo me acuerdo que una de las cosas que yo más pensaba o que más me rondaban por la cabeza era cómo es posible que entonces yo ahorita vaya a ser papá, no esté casado y entonces si se acaba esta relación, que de hecho ni siquiera es que haya nada concreto, y después empiece yo otra y empiece yo a regar hijos. Y a mí eso me dolía mucho. A mí eso me dolía en el corazón porque no era lo que mis padres me habían enseñado. Entonces fue en ese momento donde yo y las personas pues que han escuchado mi testimonio saben que me puedo extender pues en este tema, pero les voy a compartir algo que preparando esta enseñanza voy a compartir por primera vez. No sé por qué nunca lo he incluido en mi testimonio y es demasiado importante. No entiendo por qué se me había escapado tantas veces, pero no se me va a volver a escapar porque es que yo creo que es una pieza fundamental. Estando yo pues en esta situación que no sabía pues qué iba a hacer, no tenía pues con la muchacha con la que estaba pues nada así nada serio pues concreto, que teníamos un plan, ya simplemente estaba embarazada y yo perdido sin saber qué hacer, ¿cierto? Sin ideas y sin plata. Entonces, bueno,
Yo había sufrido pues en mi vida una situación un poco rarita con el tema de las parejas, siempre tenía como un problema, me luchaba pues por cuadrarme a alguna muchacha y cuando me cuadraba con ella, ni me pregunten por qué, pero como que se me perdía el interés. Entonces eso fue tan repetitivo que ya después empezó a ser como algo que pasaba inconscientemente y de la nada. Yo estaba, digamos, me cuadraba pues con alguna novia y lo más de bien, no sé qué, no sé cuánto, y de la nada se me caía todo el interés. Y entonces ya empecé a tener como un trauma. Y entonces ya no me quería meter en relaciones pues con nadie porque sentía como que eso iba a pasar. Y en este caso era tal cual. Yo decía, bueno, yo no voy a formalizar esta relación porque qué tal que yo me ponga aquí a prometer bobadas y después, 2 o 3 semanas después, no sepa cómo bajarme de ese bus. Entonces estaba muy agobiado por esta situación. Entonces, gracias, digámoslo así, a lo que habían hecho mis padres toda su vida, que era darnos el buen ejemplo, también desde la fe, si bien era un poco superficial, igual siempre estuvo presente en nuestras vidas. Yo decidí hablar con un sacerdote. Entonces, llegué donde el sacerdote y le comenté, pues, lo que estaba pasando. Tan confundido estaba yo, ojo, pues, tan confundido estaba yo que yo llegué, yo me senté ahí con el padre y yo le dije, padre, ¿será que yo todavía puedo ser sacerdote? Y él me dijo, yo creo que él se quería reír, pero él me dijo, Dios te tiene para ser un laico comprometido. Pero bueno, así de confundido estaba yo pues al respecto. Entonces yo le conté sobre lo que yo estaba pasando, pues había pasado con mis relaciones y que ahorita estaba metido pues en este cuento y que me iba a poner yo a ilusionar pues a esta muchachita y después salirle con un chorro de babas. Entonces él me dijo, bueno, esto hay que calmarnos y dejar de tomar, no vamos a tomar decisiones pues a la carrera, usted no va a ser sacerdote, pero un momentico, vamos a calmar todo esto. Y me ofreció o me propuso un proceso eucarístico. Póngale cuidado. Me dijo, vea, tú no sabes qué pasó el día que tus papás te consiguieron. O sea, yo sé que tus papás, tú conoces a tu papá, tú conoces a tu mamá, se aman, se quieren, pero tú no sabes si tal vez esa noche tu papá llegó borracho, tú no sabes nada. Entonces, partiendo desde ese punto, tú y yo vamos a empezar un proceso de sanación. O tú vas a empezar un proceso de sanación y lo vas a hacer desde la Eucaristía. Entonces me propuso lo siguiente, tú vas a ofrecer una Eucaristía por el día que fuiste concebido. Después vas a ofrecer la siguiente Eucaristía por tu primer mes en la barriga de tu mamá y así por los 9 meses. Cuando termines, la siguiente Eucaristía va a ser por tu primer año y la siguiente Eucaristía por tu segundo año. Y así hasta que llegues a la edad que tienes ahora. En ese momento, no sé, habrán sido 25, 26 años. Entonces yo dije, listo, breve, hagámosle. Entonces el proceso, lo más bello de este proceso es que no tenía una meta clara. Tal vez una meta de sanación, sí, pero no era como que él me dijo, bueno, si tú haces eso, entonces va a pasar tal cosa, ¿cierto? Como que no había nada en concreto. Yo tampoco lo vi así. Yo estaba como simplemente buscando sanación en lo que sea que estuviera pasando en mi vida en ese momento. Y entonces empecé ese proceso de sanación eucarístico y empecé a ir a Eucaristía y obviamente había cierto interés de mi parte. Entonces fueron Eucaristías muy especiales. Fueron Eucaristías donde yo le ponía todo el corazón porque había algo muy grande detrás. Había una necesidad muy grande detrás, una necesidad de sanación muy grande. Entonces fueron Eucaristías muy especiales. Yo durante todo este tiempo seguía en contacto pues con la mamá de la niña que ya había nacido. Yo seguí pues en contacto con ella normal, muy, una relación muy, ¿cómo les digo?, de amigos en ese momento, un poco rarito, pero pues de amigos. Y seguíamos pues en contacto y yo seguía visitándola a ella y a la niña y seguía pues con mi proceso eucarístico que se demoró. Siempre fueron, no sé, por ahí 30, 35 Eucaristías. Y pues si uno va a Eucaristía solo los domingos, pues imagínense.
Entonces siempre fue como harto tiempito. Entonces, claro, la niña nació y todo. Y yo me acuerdo del día que se cumplió el día que se cumplió la última pues Eucaristía del último año de vida mío. Fue un retiro de sanación. Fue un retiro de sanación que fuimos con mis papás. Y yo me acuerdo que ese día expusieron al Santísimo y fue como la única vez pues que cogieron pues al Santísimo expuesto y me lo pusieron literalmente en la cabeza. Y bueno, yo estaba como con ese proceso y esa intención. Y cuando salí yo de ese retiro, o sea, no hubo nada, digámoslo así, como místico ni nada de estas cosas. Pero yo durante este proceso había desarrollado una amistad muy bella con la mamá de la niña. Y cuando yo salí del retiro, yo me acuerdo que yo la llamé y le pregunté qué estaba haciendo y ella me dijo que estaba con una prima de ella que también tenía una niña y estaban pues en el parque. Y yo me acuerdo lo que yo sentí ese día dentro de mí. Yo sentí un deseo de estar ahí con ella, pero era como un deseo tan natural de estar ahí con ella, simplemente en un parque jugando con la niña, que estaba jugando también con su primita. Era como un deseo tan bello. Y, o sea, yo no en ningún momento lo tomé como que ya, eso fue, quedé sano. Fue simplemente algo que yo sentí y que nunca me olvidé después de eso. Y terminó siendo que ese sentimiento cada vez iba como creciendo y se iba volviendo más fuerte y más pronunciado. Tanto que llegó el punto que yo en medio de mucho miedo no me veía lejos de ella. Me veía planeando todas las cosas en mi vida, incluían a Mila, mi hija, y a su mamá. No me veía haciendo nada en mi vida lejos de ellas. Entonces fue el momento donde yo tomé la decisión de venir donde Ivana y proponerle pues que tuviéramos una relación. Y fue muy bello porque yo me acuerdo de ese día, fue muy difícil para ella, porque ella decía, bueno, si ya tenemos algo bueno, o sea, estamos bien, estamos de amigos, no quiero como que tal vez eso lo vaya a complicar. Y yo en medio de mucho miedo, pues le dije, o sea, no te puedo proponer que te cases conmigo, no te puedo decir que nos casemos, simplemente te quiero pedir que tratemos las cosas, porque así lo siento en el corazón. No me veo nunca lejos de ustedes, entonces, no sé, creo que es algo que tengo que hacer. Tenemos que intentarlo. Bueno, y así fue. Terminamos pues intentando las cosas y bendito sea Dios, pues todo se fue dando, ¿no? Empezamos a seguir siendo pues muy amigos y nos ha caracterizado eso siempre. Seguimos siendo muy amigos y bueno, ya llevando como una relación, era un poquito rarito algunas veces, pero pues nada, ahí pasábamos momentos muy lindos juntos, yo la conocía mucho, ella me conocía mucho, yo le abrí el corazón sobre mi situación pues en torno a la afectividad, ese problema que yo tenía que se había convertido ya, era tan repetitivo que ya como que me traumaba un poquito y se había convertido en algo que era compulsivo y bueno, o sea, me había como salido de control todo eso. Le abrí el corazón y le dije, esto es lo que me pasa, así me siento. Y nada, yo me acuerdo que ella tuvo una actitud muy relajada al respecto. Ella siempre ha sido una gran amiga y simplemente me dijo, pues, o sea, aquí estoy cuando quieras hablar, cuando quieras decirme, cuando quieras abrir el corazón, yo siempre voy a estar ahí para ti, independientemente de lo que pase entre nosotros. Es preciosa, la mujer es preciosa. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque para mí, lo que sucedió ese día, que yo salí de ese retiro, después de cumplir eso, después de cumplir el proceso, o sea, fue un gran poder, fue el alimento que mi alma necesitaba. Como que fue esa sanación de mi alma, si bien no me sané, digamos, como de lo que es la ansiedad y todo eso, tomé control de todo eso, sin necesidad de haberme puesto la meta de esto es lo que yo quiero. Simplemente dejé que el Señor aconteciera y lo hizo desde la Eucaristía. Y fue ese alimento que mi alma, no mi cuerpo, sino mi alma necesitaba. La Eucaristía es lo que nosotros hacemos cuando vamos a la Eucaristía. Es un memorial del paso de Jesús por la vida del hombre. Y no nos olvidemos que el paso de Jesús por la vida del hombre no fue simplemente aquella noche, sino que sigue siendo hoy. Sigue siendo hoy, porque si en este momento hay alguien que decide cambiar su vida
por Jesús y tomar la opción por Jesús, se está reactualizando todo eso. Y eso pasa constantemente. Y eso nos pasa incluso a nosotros que vamos, que estamos pues en una formación y estamos tratando y dando lo mejor de nosotros para tener, para serle fiel al Señor. Constantemente, cuando nos apartamos un poquito y volvemos, se hace una nueva alianza con nosotros. Venga otra vez, empecemos de nuevo. Y eso es lo más bello de Jesús. Y eso es lo que a mí más me gusta compartir con las personas cuando tal vez están muy alejaditas, como que ya llevan mucho tiempo se han echado ya mucha cosa encima y han vuelto a malas amistades y han vuelto a los vicios. Yo trato de compartirles eso, un mensaje de mucha paz y decirles, o sea, ¿qué importa qué tan lejos te fuiste? Lo bello del Dios en el que nosotros creemos, el único Dios, es que acontece todo el tiempo y es capaz de acontecer de nuevo. La Eucaristía es celebrando eso mismo. ¿Cómo no vamos a celebrar que tú y yo, en todo momento difícil de nuestra vida, en todo momento en que nos hemos apartado, en todo el momento en que dejamos que la tentación nos gane y terminemos pecando, podemos tomar conciencia y empezar de nuevo, gracias a Jesucristo resucitado? Obviamente hay que celebrarlo. Y eso es la Eucaristía. Es la celebración de que nosotros tenemos a Jesucristo vivo, a un Dios vivo que actúa en ese tiempo, que siguió actuando y que actúa y que seguirá actuando. Eso a mí me parece precioso. Obvio que tenemos que celebrarlo. Entonces ya en la Eucaristía, y esto lo he aprendido últimamente, es que cuando entremos a la Eucaristía, a la celebración de que Jesucristo el Señor ha pasado por nuestras vidas y sigue pasando y seguirá pasando con mucho poder, es un buen momento para que nos nutramos, para que tomemos ese alimento espiritual. Por eso en la Eucaristía se lee la palabra, porque ese es el alimento que tú y yo necesitamos. Entonces es muy jodido que tú y yo entremos a la Eucaristía pensando en el asado más tarde, ¿cierto? O pensando en qué voy a hacer más tarde, o me estoy perdiendo un partido, ¿cierto? Es muy jodido, no está bien. Tenemos esa gran tentación de andar pensando en otra cosa, o me tocó madrugar mucho, o ya estoy cansado y todo esto, pero se nos olvida que es que en la Eucaristía estamos reactualizando el paso de Jesús por la vida del hombre y que las palabras que estamos escuchando es Jesús, es Dios mismo tratando de darnos un mensaje. Entonces, cuando tú y yo entramos a la Eucaristía y no estamos dispuestos a recibir un mensaje, estoy yo diciéndole a Dios, hay cosas más importantes que escuchar lo que tú tienes hoy para mí. Y últimamente he aprendido que debemos entrar con una libretica. A mí me está quedando un poquito difícil por el tema de los niños y es algo que tengo que aprender a manejar y de hecho lo estamos ya trabajando con mi esposa porque nos estaba tocando ir ella a una hora y yo a otra. Cuando íbamos con los niños desde el principio, o sea, no había, el padre apenas estaba saludando y a la parroquia a lo que yo voy son 5 minutos saludando antes de empezar y los niños ya metiéndose debajo de la silla de otra persona, limpiándose los mocos en la silla pues del de al frente y a alguien le toca salirse. Entonces se está convirtiendo en un problema y ya ahorita creo que hemos encontrado una posible solución por ahora, mientras el 33% de ellos pues aprende a manejarse un poquito mejor en la iglesia. Pero bueno, pero qué importante es que nosotros llevemos a la iglesia un cuadernito y que simplemente anotemos una cosa que el Señor nos puso en el corazón. Porque si estamos entrando en la Eucaristía y no estamos dispuestos a que el Señor nos regale algo, estoy yo entrando diciendo, o sea, yo estoy aquí entrando, pero tú no me vas a dar nada. O sea, tú no me vas a dar alimento espiritual. Entonces, si yo voy pensando que eso es lo que es la Eucaristía, el alimento que necesita mi alma, qué bueno llevar un cuadernito para anotar lo que el Señor me dio. Para anotar lo que el Señor me dio. Entonces, bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Bueno, muy bien. Entonces, el tema de la Eucaristía, que es el punto número 2, nos lleva al punto número 3, la imagen del amor de Dios. Ya obviamente nosotros, mi esposito y yo habiendo empezado pues
nuestra relación, tomamos una decisión muy importante desde el principio. Cuando empezamos pues ya nuestra relación, ya la niña había nacido, después de este proceso eucarístico, después de esta sanación, porque ahorita preparando este tema me doy cuenta que fue una sanación desde la Eucaristía. Tomamos la decisión de estar pues, tratar de mantener nuestra pureza. O sea, si ya habíamos cometido un error muy grave que puso en peligro el plan de Dios en nuestras vidas, que puso en peligro la vida de mi hija, porque, o sea, si yo no hubiese tenido ese proceso, si no hubiese tomado pues esa decisión de entregarle mi vida al Señor, dejarlo a que Él actuara, o sea, tal vez la hubiera criado tal vez otra persona y a otro le estuviera diciendo papá, y a a mí eso me hubiese dado muy duro. Y quién sabe en qué hubiese terminado pues la vida de mi hija. Entonces, ella y yo tomamos esa decisión. O sea, no estamos diciendo que nos vamos a casar, pero mientras no estemos casados, aquí no va a pasar nada. Entonces, si todo era raro, pues se puso un poquito más raro, ¿no? Porque pues ya teníamos una hijita y todo y nos miraban súper raro pues las personas que nos conocían y les compartíamos esto como que pues ya tienen una hija. Un sacerdote una vez también me miró raro, me dijo, y usted lleva todo ese tiempo pues con ella, ya tienen una hija y nada. Y yo, no, padre, yo estoy esperando a casarme, yo estoy esperando a casarme. Entonces, bueno, eh, entonces empezamos pues ya nuestro noviazgo pues oficial y tratando de mantenernos en esa pureza. Y así fue, y así nos mantuvimos por 2 años. Y yo me acuerdo que cuando llegamos el día de nuestra boda, el día de nuestro matrimonio, cuando yo vi a Ivanita llegar pues tarde y iba caminando pues caminando pues hacia el altar, yo me acuerdo que a mí se me aguaron los ojos y ella tenía una sonrisa tan grande. Esa mujer tenía una sonrisa tan grande. Ahí estaba toda la familia de ella y ella sentía como un orgullo. Era como una sonrisa. Yo la molesto a ella. Yo le digo, usted tenía una sonrisa como que lo logré, lo engatusé, finalmente. O sea, era una sonrisa de satisfacción que tenía ella caminando. Era un momento de tanta felicidad. O sea, si yo me estaba poniendo como emocional, ese momento, esa sonrisa como que lo sanó. Yo sentí tanta alegría de verla a ella tan contenta, porque es que habíamos tomado un camino de obediencia. El matrimonio es obediencia. Y eso es lo que nos propone Dios en nuestra vida, obediencia. Ojo, no es un set de reglas. Eso de las reglas y eso de uno tener una pareja, incluso antes de casarse y habiéndose casado, y uno estar siendo infiel y todo eso, te está faltando esa obediencia. Y la obediencia nos la propone Dios por el bien de nosotros. Y hago un pequeño paréntesis aquí. En mi casa yo puse una tranca bien arriba por mis hijos, porque 2 de ellos saben ya abrir la puerta y todo eso. Ellos son un tesoro para mí. Yo quiero hacer lo que tenga que hacer para que, Dios mío, no se me vayan a salir a la calle sin estar nosotros. Entonces pusimos un candado bien arriba, o una tranca pues bien arriba. Y yo creo que a mi hija, alguna amiguita pues de mala intención le podría decir, eso lo hacen tus papás para controlarte. La pueden engañar de esa manera. Es decir, sí, es muy cierto, es una regla, le estoy poniendo una regla, pero esa amiguita que me está influenciando a la niña está separando esa regla de mi amor. Y esa es la gran mentira en la que vivimos. Esa fue la gran mentira que se creyeron Adán y Eva. Separaron la ley moral de Dios de no comer el fruto de este árbol, la separaron, los engañó, la separó del corazón y del amor del Padre. Lo estaba haciendo era por su bien. Y esa es la gran mentira en la que tú y yo podemos caer a día de hoy, cuando nos vienen a hablar de que es que la Iglesia Católica tiene mucha regla, que es que la Iglesia Católica nos obliga o nos limita. Todo lo contrario, nos da toda la libertad, nos llama a ser felices, a vivir la vida que Dios nos propone y nos regala, porque es que los sacramentos son un regalo para que nosotros podamos mantenernos fiel al Señor. Porque no es fácil, es un camino de obediencia. La obediencia es muy difícil. Ve el ayuno.
Vea el ayuno, cosa más difícil, el ayuno, que no comer carne en plena Semana Santa, en pleno Viernes Santo, que la mitad de la familia está haciendo lechona y la otra familia está, y la otra mitad está ayunando. Eso sí que es difícil y es obediencia. La iglesia nos propone ser obedientes, no necesariamente porque la carne sea mala, sino porque la iglesia nos está proponiendo que fortalezcamos el espíritu, que aprendamos a decir no. Yo ahorita empecé un proceso en los últimos meses que estoy, pero matado con este proceso, y es a decirme no constantemente en el día, con bobadas, pero eso es ayuno. Y eso me va a ayudar a mí a ser obediente, para que en las cosas grandes, en las tentaciones grandes, ya yo tenga un espíritu fuerte que se sabe decir que no. Y ojo pues con esto, yo creo que eso nos puede ayudar a todos. Desde que aprendí a decirme no a cosas que quiero, pero que quiero entrenar mi espíritu a tener fuerza, a decirle que no a las cosas que me tientan, he perdido peso. Ojo pues, ese proceso es bueno. He perdido harto peso. Porque los dulces, el azúcar, es una tentación demasiado grande para mí. Entonces, durante el día, yo era de los que siempre comía postre, después del desayuno, almuerzo y comida. Y en la noche, pues si no me podía dormir, me servía mi montaña de helado. Y si no me podía dormir, me servía otra montaña de helado. Entonces aprendí a decirme que no con todas esas cosas, con cosas muy simples, para que en el momento que me está dando pereza orar, ya yo tengo un espíritu fuerte para decirle que no a esa tentación. Voy a orar. Entonces es muy importante que tengamos presente, este paréntesis está un poquito largo, pero es muy importante que tengamos presente que en la obediencia no es fácil y tenemos que ejercer nuestro espíritu para ser obedientes. Y en el matrimonio es un camino tal cual como el de la fe, un camino de obediencia. Entonces, al yo ver Ivanita con esa sonrisa tan grande, era como una gran recompensa, era como un regalo de Dios por haber sido obedientes, por habernos negado algo que los dos queríamos hacer, ¿cierto? Fue algo muy grande, fue algo muy hermoso y fue un gran regalo de Dios. Y ojo, este sacramento, el sacramento del matrimonio, es la imagen del amor de Dios. El matrimonio es la imagen del amor de Dios. ¿Por qué? O pues con lo que yo le digo a Ivana y lo que Ivana me dice a mí en el altar. Te seré fiel en la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad te seré fiel. Te amaré y te respetaré todos los días de mi vida. Eso es lo que yo le estoy diciendo a Ivana y lo que ella me está diciendo a mí. Mire esa promesa de amor, serte fiel en todo, en lo bueno, en lo malo, la abundancia, en la miseria, salud y enfermedad. Yo voy a estar contigo amándote y respetándote. O sea, eso se lo estoy diciendo yo a Ivana y ella a mí, pero muy bien podría ser Jesucristo el Señor diciéndonos eso a nosotros. Lucho, yo te voy a ser fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y prometo amarte y respetarte todos los días de la eternidad. Por eso el amor es la imagen del amor de Dios. Y yo me disfruto mucho, mucho mi matrimonio y sobre todo en un aspecto que nos lleva al cuarto y último punto. Ivanita y yo, obviamente pues el Señor nos regala un don muy especial para convivir juntos. Y yo leyendo pues sobre este sacramento, cuando leí esa parte, que en el momento en que nos casamos, el Señor nos regala el don de poder vivir juntos, pues nos está dando el don de aguantarnos, ¿no? Porque fácil no es. Y no, vivir con otra persona es supremamente difícil. Yo amo a mi hermano, lo adoro, él es el hombre de mi vida y cuando vivía con él, Dios mío, o sea, peleábamos mucho por cosas de la casa, que no, que dejó la loza sucia, que no trapeó, que, bueno, termina siendo muy parecido pues con el cónyuge. Yo vengo de una familia que tiene ciertas costumbres y para no tal vez dejar en mala posición a mi esposita, hablemos simplemente de la cocina. Mi mamá es una persona que le encanta
cocinar con mucho sabor y mucho guiso y mucha sal y mucho todo eso, y a nosotros nos encanta. Ivánita viene de una familia, y que no me escuchen aquí mis suegros, que no les gusta mucho la sal ni los sabores y todo es muy simple y muy orgánico y muy, Dios mío, o sea, hay veces yo abro la coca pues en el trabajo y yo la texteo y yo, mi amor, pero ¿y aquí qué pasó? O sea, mi amor, no, voy a tapar eso y se lo voy a devolver y me voy a comprar un almuerzo. Entonces, eso es simplemente una bobada, pero terminan siendo muchas cosas en la casa que obviamente tenemos que, como esposo y como esposa, tenemos que pues aprender a convivir juntos. Pero hay algo que yo creo que es lo que permite que un hombre y una mujer sean felices juntos. El perdón. A mí me encanta pedirle perdón a Ivana y a mí me encanta perdonarle. Yo siento que cuando yo perdono a Ivana y cuando ella me perdona a mí, yo siento que ese es el punto de nuestro matrimonio. Ella y yo vamos a cumplir 4 años de casados la otra semana. En estos 4 años, los momentos donde yo más me siento amado por mi esposa es cuando nos pedimos perdón. Es que es hermoso. O sea, es como, o sea, yo antes de ese momentico de pedirnos perdón, he estado sintiendo tanta rabia y tanta, y no le voy a hablar hoy todo el día, y no le voy a comprar tal cosa, y no, y un resto de cosas pues en la cabeza, pero Peri verá que me pilla, y el momento en que ella me dice, perdóname, me derrumbo, me derrumbo. Yo a ella nunca le he negado el perdón. Yo, nada más con la actitud, la manera de caminar cuando viene a abrazarme, a pedirme perdón, ya me saca de todo lo que andaba pensando y la abrazo y termina siendo un momento tan hermoso porque estamos reconciliados. Estamos reconciliados. Y eso me lleva al cuarto punto, el regalo más grande. Cuando nosotros, y ya para cerrar pues este tema, cuando nosotros tenemos en nuestra vida, por ejemplo, en el carro, cuando pasan pues los días y vamos tirando cositas en el carro y se nos va ensuciando y nos va ensuciando y ensuciando hasta que llega un punto en que ya no lo aguantamos, ¿cierto? O tiene hormigas o cucarachas o huele horrible, finalmente lo lavamos. Y cuando lo lavamos, yo no sé ustedes, pero el mío llega a un punto de estar tan sucio que cuando, el de mi esposa, llega a un punto de estar tan sucio que cuando lo lavo parece nuevo. Yo miro ese carro y yo, Dios mío, pues yo tenía un carro nuevo todo este tiempo, debajo de toda esa mugre. Tremendo. Y es un sentimiento lo más de bueno. Y eso es lo que pasa y lo que siento yo cuando me reconcilio con Ivana, ¿cierto? Y una vez estaba teniendo yo problemas, ya estábamos pues casados y yo seguía pues con el tema del vicio y todo esto, estaba como tambaleando con ese tema y yo duró una época que ella sabía pues, pero no, yo estaba haciéndolo digamos como a sus espaldas, no estaba siendo pues 100% honesto con ella. Entonces estaba esperando a que ella se durmiera y bueno, salía ahí al patio y cuando volvía a entrar a la casa, a la cama, pues me acostaba pues suavecito y me quedaba dormido. Y fueron pasando un par de días en esas y yo me sentí una noche tan mal. Me acosté en la cama tratando pues de que ella no me oliera y yo me sentía tan mal. Y yo dije, Dios mío, pero ¿qué estoy haciendo? Y yo la desperté y yo le dije, mi amor, te tengo que contar algo. Y se lo conté, le conté lo que estaba haciendo. Me sentía tan mal y tan sucio. Y yo le conté y ella me dijo, mi amor, pero ¿por qué te escondes de mí? O sea, ¿por qué te escondes de mí? Si yo soy la que te puedo ayudar con todo eso. O sea, ¿por qué te escondes de mí? Vea, yo sentía que yo estaba levitando en esa cama. Yo sentía que yo estaba levitando. No solo me había quitado toda esa carga de lo que estaba sintiendo, sino que esa fue la respuesta de esa mujer. Y eso es la confesión. Eso es la confesión. Cuando tú y yo hemos estado echándonos pues cosas ahí al baúl, al carro, y llega un momento que está tan pesado y vamos nosotros a confesarnos y nos encontramos con un Padre que nos abraza, un Padre que nos abraza, porque Jesucristo mismo lo dice, que Él no vino aquí a juzgarnos, sino a salvarnos.
Entonces, de todo esto que llevamos, no nos estamos llevando allá para, hey, júzgueme por todo esto. No, todo lo contrario, libéreme de todo esto. Y viene Jesucristo el Señor y dice, claro que sí, si para eso fue que me colgaron a mí en la cruz, por todos tus pecados y los del mundo entero, los que has cometido y los que vas a cometer. Yo cargo con todo eso. Y eso es la confesión. Y ojo, tienden a decirnos muchas veces, pero ¿por qué tengo que buscar un intermediario si yo puedo hablar con Dios? Amén. Claro que podemos hablar con Dios. Claro que podemos hablar con Jesús. Y debemos hablar con Jesús. Y qué bueno es hablar con Jesús. Pero ojo pues, y para eso sí les saco las escrituras. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Dice lo siguiente. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice, la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió, la paz esté con ustedes. Ojo pues, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Entonces, no me puedes negar que Jesucristo no puso intermediarios. Tírame otro punto y alégame con otra cosa, pero no me digas que no puso intermediarios. Está en la palabra que tú lees también. Claro que puso intermediarios. Y ojo, lo hace de una manera muy astuta. Qué difícil tiene que ser para mí irle a confesar a Jesús mismo, tal vez que he estado cayendo en la tentación de la pornografía, ¿cierto? Qué difícil tiene que ser uno confesarle este tipo de cosas a Jesús, que estaría bien y no habría ningún problema, pero Jesús de manera astuta nos pone a personas que son débiles, tal cual como tú y yo, que también caen en el pecado, como tú y yo. Entonces, ¿qué es un sacerdote es más pecador que yo? Pues es que el que te está perdonando no es el sacerdote, es Dios a través de alguien que te entiende, que tiene también misericordia, porque ha pasado por cosas parecidas y que a día de hoy pasa tal vez por las mismas tentaciones y te puede ayudar para mejorar todas esas cosas. Y es que nos negamos a entender de que Dios, desde lo largo, desde a través de la historia, le gusta actuar desde el hombre, desde la vida del hombre y de la mujer. Y nos negamos a tantas bendiciones. O sea, yo miro los sacramentos y yo digo, Dios mío, pero es que no es un set de reglas. No es un set de reglas, es un camino que se nos propone, un camino de amor que se nos propone. Entonces, ¿cómo podemos mirar los sacramentos de otra manera? Más que como cuando la mamá le va empacando a uno cosas en la maleta que va a necesitar. Es que todo esto es lo que vamos a necesitar en nuestra vida de fe. Claro que vamos a necesitar ser bautizados, porque un bebé ya pecado, no hombre, para sanar todo ese pedo que se armó antes de él. Y usted empieza de nuevo, bendito sea Dios. La confirmación, porque ahorita que tienes más, ahorita que puedes tomar una decisión racional, puedes entonces a día de hoy confirmar tu fe, defender tu fe, tomar propiedad de tu fe, después elegir o escuchar pues la voz de Dios en tu corazón, si tienes la vocación del matrimonio o la vocación sacerdotal, y en medio de un mundo y de nuestras tentaciones y de nuestra debilidad y caemos y necesitamos que Jesucristo el Señor acontezca nuevamente, nos regalan la confesión. Y está la Eucaristía, que es donde celebramos, es la fiesta donde celebramos el paso de Jesús por la vida del hombre. Es Dios con nosotros. Ya no es alianza simplemente con uno y de ahí para abajo. No, ya es una alianza con todos nosotros, nueva y eterna. De todos los días es esa alianza. Y me disculpan sobre la unción de los enfermos. Eh, la verdad, pues no tengo mucha experiencia al respecto, pero qué bueno que nos lo pongamos de tarea. Qué bueno que nos pongamos eso de tarea, porque menos especial no es. Menos especial no es. Y
con todo este tema de los sacramentos, yo entiendo que es muy difícil seguirlos. Y no se trata simplemente de que los sigas y que los colecciones. Los dejo con esto. Si bien los sacramentos requieren de obediencia, requieren de disciplina, ojo pues, la disciplina sin amor es fariseísmo. Entonces, todo eso tiene que ir de la mano. Este tema sacramental es un camino de amor. Es un camino de amor. No debe faltar ni lo uno ni lo otro. Y con eso termino. Ay, Luchito. Mi André, te pusiste en silencio, te quitaste y te volviste a poner en silencio. Quítalo. Ahí ya habla. ¿Se oye? Sí. Ay, me confundí con mute o mute. Luchito, muchas gracias. Qué charla tan hermosa. De verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Estuve anotando porque todo me pareció bellísimo. La frase sí celebra al final el sacramento es un camino de amor, estuvo espectacular. Nunca había podido, o sea, siempre uno dice voy a celebrar el bautismo, voy a celebrar la Eucaristía, pero como que nunca me había puesto a pensar en el significado de lo que significa celebrar. De verdad que es una celebración, es una alegría, es el bautismo. Qué bonito esa manera de ver el bautismo que tampoco nunca lo había visto así, que es celebrar volver a entrar en esa comunión con Dios. Eso me pareció espectacular y bueno, también la sanación eucarística que tú viviste, que de verdad es celebrar nuevamente el paso de Jesús en la vida de cada uno de nosotros, en cada Eucaristía, que ahí cae el tema ese que cuando dicen hay una misa de sanación, todas las misas son de sanación porque todo es el paso del Señor, es una celebración del paso del Señor en la vida de nosotros. Lo que hablaste del matrimonio, de esa promesa que se hace en el matrimonio, da una risa porque uno escucha eso y uno dice, uno no es capaz. Uno no es capaz de eso porque uno es limitado, uno no es capaz de ese amor. Esa en verdad, esas palabras que no se profesan en el matrimonio, esas son las palabras de Dios en su matrimonio con la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Por eso Jesús es el novio, es hermoso, es esa promesa de amor eterno en la salud o en la enfermedad. Me sea fiel o no me sea fiel. Yo te amaré eternamente y te amaré por siempre. ¿Y cómo no celebrar eso? ¿Cómo no celebrar ese amor eterno? Y bueno, la reconciliación que me llamó la atención también. Bueno, yo no sé si yo tenía que hablar de cosas en la charla, pero aquí me meto un poquito en la parte de la reconciliación, que cuando Ivanita te dijo ¿por qué te escondes? Me acordó a las palabras cuando Adán y Eva pecan en el paraíso, que comen del fruto prohibido, ellos se esconden porque tienen vergüenza y Dios le dice, ¿por qué te escondes? Entonces, qué hermosa porque Ivánita te dijo, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes eso de mí si yo soy la persona que te puede ayudar? Y así es Dios. Cuando uno peca, esa reconciliación es precisamente el Señor diciendo, no te escondas, que yo soy el que te puedo sanar de ese pecado. En ese sacramento, que es realmente, yo soy fan del sacramento de la reconciliación. Y me da risa que dejaste el de la unción de los enfermos, claro, como que bueno, eso no. Eso nos tocó de tarea, pero no, Luchito, estoy muy agradecida, de verdad. Excelente, excelente reflexión, de mucho aprendizaje, de mucha unción. Que Dios te bendiga. Celebro yo también tu vida y tu servicio en el Señor. Así que bueno, nada, te queremos mucho, Luchito, gracias. Amén, muchas gracias, mi André. Yo me gocé tanto preparando este tema, o sea, no te imaginas cuánto aprendí, cuánto me gocé compartirlo con ustedes. Hermoso. Sí, se notó. Bueno, no sé quién de las chicas va a llevar la oración. No sé si Moni va a hablar. No, ahorita los anuncios, pero Luchito, si nos ayudas con la oración final, por favor. Claro que sí, Moni.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos las gracias, buen Jesús. Te damos las gracias por nuestra vida. Te damos las gracias, Jesús, por la oportunidad que tenemos hoy de volver a ti, por el regalo de vida que nos das, que nos diste esta mañana, un nuevo día para mejorar, para que contigo visitemos las áreas del corazón que tenemos que cambiar. Gracias, Jesús, por ti, por tu vida. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Jesús, porque te tenemos a ti. Gracias por nuestra fe. Gracias, Jesús. Gracias por este camino que ha cambiado la vida de tantas personas. Gracias, Jesús, porque a día de hoy estás aquí y estás aquí con nosotros y eres nuestra fortaleza. Gracias, Jesús, porque no has venido a juzgarnos en medio de nuestro pecado, sino que has venido a salvarnos. Gracias, Jesús, por este espacio de Mi Diario con Jesús y por todo lo que has hecho desde este espacio. Gracias, Jesús, por mis amigos, mi familia y en especial por esas personas que me han acercado a ti. Gracias, Jesús. Te pedimos de manera especial que en esta noche nos hables al corazón y llegues a esas áreas que todavía nos da miedo entrar. Que llegues a esas áreas de nuestro corazón que nos da miedo, tal vez pereza, trabajar. Que pases nuevamente por nuestro corazón. Ven, Señor Jesús, ven en esta noche y regálanos nuevamente la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos vivir en paz, en serenidad, y una paz y una serenidad que solo vienen de ti, Jesús. Una paz y una serenidad plena. Gracias, Jesús, por tu presencia en nuestras vidas. Y a ti, Madrecita del Cielo, te pedimos que ores con nosotros y por nosotros, que también estés tú siempre presente en nuestras vidas, guiándonos a tu Hijo Jesucristo. Que también tú, Madre del Cielo, nos ayudes cada vez más a serle fieles a Jesucristo el Señor, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la miseria. Le seamos fieles a aquel que nos ama, al que nos amó primero. A ti, Madrecita del Cielo, te pedimos que podamos también como tú decir ante la propuesta de Dios y ante la propuesta que nos hace nuestra fe: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenas noches. Bueno, antes que se nos vayan a desconectar, queremos, bueno, darle las gracias por haber estado con nosotros la noche de hoy. Gracias, Luchito, otra vez por ese testimonio y esa charla tan bonita y tan enriquecedora, hablando como laicos que somos nosotros, cómo los sacramentos nos pueden ayudar y entenderlo un poquito más desde nuestro punto de vista. Recordándoles que mañana tenemos Jesús Mi Shabbat a las 8 de la noche. El martes tenemos como diría nuestra amiga Belkis, un plato fuerte. Tenemos una noche de adoración en Casa Caná. Los invitamos, por supuesto, que se acerquen. Imagínense, vamos a tener al Señor ahí con nosotros cerquita, como sabemos que Él está siempre, pero vamos a tener esa gran bendición, así que los invitamos para que se acerquen a las 7:30 en Casa Caná.